Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a nuestro segundo webinar del ciclo de webinars de la Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y Reproductiva. Ciclo de webinars que hemos dado en llamar Género y Salud, un diálogo necesario. Así que bueno, muchas gracias por conectarse. El webinar de la tarde de hoy lo hemos denominado Invisible después del parto, la brecha en los cuidados. Así que hoy vamos a abordar un momento de la vida de las personas que es un momento clave y como el título del webinar lo dice, como muy invisibilizado. Para este webinar yo voy a estar moderando este webinar junto con la doctora Carolina Quevedo. Me acompañan en el panel también la doctora Noel Firpo, que es la presidenta de la sociedad, la doctora Fernanda Nosar, directora de DIGESA, del Ministerio de Salud Pública, porque creemos que este es un tema que tiene mucho que ver con la salud de las personas, por supuesto, no solo de las mujeres, y creemos que es importante también tener la mirada y también comprometer a las autoridades en cómo podemos ayudar a las personas a transitar esto de la mejor manera. Nos acompañan dos panelistas de lujo, la obstetra partera y psicóloga Karen Tuduri. Karen es psicóloga, es partera y va a poder hablarnos sobre un poco sobre lo que tiene que ver con la salud mental en el posparto desde su doble rol, que es un rol de muchísimo privilegio, así que le agradecemos muchísimo a Karen. Y nos acompaña también la doctora Lucía Novoa. Lucía es médica internista, es integrante del equipo de alto riesgo obstétrico del Hospital de Clínicas y nos va a hablar un poco de cómo abordamos la salud integral de las mujeres, cómo abordamos o cómo no abordamos la salud integral de las mujeres en el puerperio. Así que esperamos que tener una instancia que va a ser muy rica. Tienen, por supuesto, abiertos el canal de preguntas y respuestas para hacer las preguntas y esperamos tener la posibilidad de un conversatorio una vez terminadas sus presentaciones. No sé, Fernanda, si querés decir algunas palabras ahora al inicio. No, nada. Primero agradecerles por poner este tema en la mesa. Siguiente, solo hacer dos comentarios. Bueno, lo relevante de la temática, ni que hablar, todos los que estamos participando, indudablemente valoramos lo que se está abordando, pero también destacar cuánto más tenemos que seguir prestando atención a las modificaciones que se generan más allá de lo biológico en esta etapa de la vida de las personas, no solo de la mujer en particular que la transita, sino de todo su entorno. Comprenderlo mejor y sobre todo acompañar de una mejor manera es clave. Pero siguiente, quería destacar que siempre el proceso del embarazo y el proceso reproductivo, más allá del embarazo, es una gran oportunidad desde el punto de vista de las estrategias de salud, porque en general el proceso reproductivo acerca a esas mujeres y familias o su entorno al sistema de atención y muchas veces son oportunidades perdidas cuando dejamos de tener en el centro a la persona literalmente, más allá del nacimiento o no nacimiento, por lo cual me parece que lo que vamos a escuchar hoy es una gran oportunidad de aprendizaje, pero también de hacernos reflexionar sobre cómo brindamos la atención. Así que gracias. Gracias, Fernanda. Así que bueno, podemos arrancar nomás, con Karen, te escuchamos. Bueno, primero que nada, agradecer la convocatoria para hablar de un tema que a mí me parece como sumamente importante y relevante en la vida de las mujeres, de los bebés y las familias, eh, y a la necesidad incluso que hay de dejar de hacer invisible aquello que es tangible en concreto para las mujeres. Em, a ver si me pasa la presentación. Para que hay una falla técnica ahí con la presentación. Bueno, en el puerperio, ¿dónde está puesta la mirada? Quise arrancar por acá porque en realidad cuando nosotros pensamos en el puerperio desde el punto de vista clínico, pensamos simplemente o concretamente o reductivamente en el puerperio desde un punto de vista del cuerpo físico o desde el punto de vista de lo biológico. Entonces, cuando hablamos de puerperio, pensamos, por ejemplo, en la involución uterina, hablamos del control del sangrado, de la cicatrización de una herida operatoria, de la cicatrización de una sutura, de un desgarro, de una episorrafia.
pero en realidad el puerperio involucra, y las personas involucramos aspectos que no necesariamente son pura y exclusivamente de lo biológico. Y en el puerperio lo que sucede es que el control, por lo menos está orientado hacia ahí, o el control puerperal tiende a estar orientado hacia ese control de estos signos, que incluso están puestos en la definición. Incluso hay un término de esta involución de estos cambios, que son más o menos unos 60 días como puerperio tardío. Sin embargo, las mujeres que transitamos un puerperio sabemos que el puerperio dura más que eso, ¿no? Y otra cosa importante es que en el puerperio la mirada también está puesta o se corre, ¿no? Desde el embarazo, donde la mujer es como bastante el centro de los cuidados, hacia el bebé o la bebé. ¿Ah? Entonces queda como un espacio bastante relegado o secundario que las mujeres traen mucho en su experiencia cotidiana. El puerperio implica una transformación profunda que se da en varios niveles, ¿tá? En el cuerpo físico, desde el punto de vista psicoemocional, también desde el punto de vista relacional o vincular. Hay una reorganización de cómo se estructura la familia, la pareja, los vínculos de trabajo, un vínculo nuevo que nace con ese bebé y simbólico, que tiene que ver con todas las representaciones que tenemos en torno, por ejemplo, a la maternidad o a cómo concebimos el puerperio. ¿Tá? Entonces, incluso en realidad hay una transformación identitaria muy profunda donde la mujer deja hay incluso podemos decir un duelo por esta pérdida de la mujer que se era antes del nacimiento y lo que se es ahora, ¿no? Una nueva reorganización y una nueva forma de ser y estar en el mundo. Hay una psicoterapeuta que se llama Esther Ramírez Matos, que incluyó en esto de hablar del puerperio desde el punto de vista biológico, el puerperio emocional, entendiendo que en realidad, más allá de los cambios físicos que se suceden, hay cambios que se producen en el plano psicoemocional que se extienden más allá de esos 60 días. ¿Tá? Y que tiene que ver con esta fusión emocional que establece esa mamá con ese bebé, que lo que hace es entra en el campo, la mujer y el bebé están en un campo emocional muy íntimo, que la sensación o la experiencia es que lo que le sucede a ella ya tiene una repercusión o una influencia en ese bebé y lo que le sucede al bebé en ella también, como bastante simbiótico. Y este concepto, también traído por Laura Gutman, plantea que en realidad este puerperio, si lo tomamos en cuenta desde de lo que dije recién, duraría aproximadamente o estaría muy involucrado con la lactancia y duraría por lo menos 2 años, que es cuando ese bebé comienza a tener por lo menos autonomía en algunos aspectos. ¿Qué es importante? El mensaje que reciben las mujeres en el campo social y en el campo sanitario sobre la experiencia del puerperio o cómo tienen que vivir la maternidad. Y lo cierto es que esto es bastante, como ya había traído, una experiencia que se vive bastante en solitario y poco compartible con otras porque no hay espacios, o por lo menos eso es lo que se transmite desde el punto de vista sanitario. Por ejemplo, el control corporal, como habíamos hablado con el equipo, es algo en el que, por ejemplo, las mujeres concurren muy pocos luego de los nacimientos. Y, por ejemplo, los controles pasan a estar más centrados en los controles neonatológicos o pediátricos. Las mujeres se encuentran con esto de lo no compartible, lo que les sucede no habría la posibilidad de compartirlo con otras personas o no se sienten escuchadas. Esto genera estigma social, sobre todo si lo que plantean no está en consonancia con la experiencia o cómo es lo que plantea la sociedad que debe vivirse esa maternidad, que puede producir un daño desde el punto de vista emocional y psicológico y que perpetúa esta invisibilización social y sanitaria. Entonces, pensando desde ahí, ¿qué podemos hacer, ¿no? Como medidas como más concretas.
Y en realidad lo importante o lo que siempre esperan las mujeres en esta etapa es que alguien las escuche desde un lugar desprejuiciado, desde un lugar habilitante, ¿no? Donde las emociones no sean catalogadas como buenas o malas, simplemente como parte de esa experiencia. Y siempre que nosotros habilitamos, siempre que habilitamos y la mujer tiene la posibilidad de ser escuchada, hay en esa escucha una posibilidad también como de sanación, de reparación, de alivio. En el control de embarazo y en el nacimiento, bueno, traer esto de que, por ejemplo, el control corporal es algo que se trae muy poco en el control de embarazo, que se centra, por ejemplo, justamente en lo que tiene que ver con, no sé, eh, lo que ya sabemos, las medidas que se realizan para valorar la salud materna y la salud de ese bebé, pero en realidad no hay como un mensaje de que la mujer luego del nacimiento tiene que volver para ver cómo está ella, no solo desde el punto de vista físico, sino también psicoemocional. Entonces, desde ese lugar estaría bueno plantear y estimular el control puerperal. Que también acá cumplirían un rol muy importante los neonatólogos y las pediatras en estimular los controles puerperales. Desde el punto de vista de la psicoeducación, por ejemplo, eh, informar sobre un aspecto muy importante que puede surgir en el puerperio, que es la ambivalencia, ¿no? Esto de emociones sumamente encontradas, como por ejemplo el deseo, como el amor profundo por ese bebé, pero ese cansancio que muchas veces lleva a querer tener un espacio para estar consigo misma. Después fomentar la participación en talleres de preparación para la maternidad y la paternidad. Y acá puse preparación para la maternidad y paternidad también pensado como desde este lugar en el que decimos preparación para el parto, ¿no? Y ahí como ese mensaje de que las mujeres se preparan únicamente para el parto, para el nacimiento, pero que en realidad cuando hacemos una preparación nos estamos preparando para eso, pero también para lo que viene después. Y desde ese lugar pensar en los cursos de preparación para el nacimiento el lugar que ocupa el puerperio, ¿no? ¿Qué informamos respecto al puerperio? ¿Qué informamos respecto al campo psicoemocional? Y lo importante de estimular grupos a posterior, grupos que sean después del embarazo, grupos donde las mujeres se encuentren para poder hacer compartible esta experiencia. Crear y reconocer, fortalecer redes de apoyo. Hablábamos, por ejemplo, de un recurso que se puede trabajar durante el embarazo, que es lo que llamamos como plan de puerperio, ¿no? Es como parecido al plan de nacimiento, pero lo que hace es como brindar a la mujer no sé, estrategias concretas para que la ayuden en el momento en el que, por ejemplo, se sienta desbordado, precise ayuda e información que no ha obtenido anteriormente, por ejemplo. Si precisa una asesora de lactancia, si precisa consultar sobre el control del puerperio, si precisa grupos de crianza, a dónde tendría que ser derivada. Si, por ejemplo, si precisa consultar con psicología, si precisa un abordaje más desde el punto de vista psicoemocional, ¿a dónde tendría que ir? ¿No? Entonces, eso lo que hace es medidas como concretas para ella que le ayuden también a encontrar muchas veces control en momentos en los que en realidad es bastante caótico, ¿tá? Sobre todo ahí el puerperio. Una cosa que no dije que me parecía como súper importante es el lugar que ocupan los varones en el puerperio, porque en el puerperio, como dijimos, era como esto más biológico, pero la salud mental de los varones acompañando a esa diada mamá-bebé, pero también potenciando o siendo disruptores, por ejemplo, de la salud mental de esa diada. Trabajar en equipo, por supuesto. El puerperio considero que no debe ser una etapa que se pueda trabajar como en solitario, sino la necesidad de tejer red con otras disciplinas para contener y acompañar, cuidar a esas mujeres, y a esos bebés y a las familias. Y por supuesto, más equipos de salud mental perinatal, ¿no? Desde el punto de vista de crear
como esta necesidad de crear espacios que necesariamente, institucionales, que necesariamente estén ahí para cuando las mujeres los precisen, o como parte también de una línea de promoción y de prevención en el puerperio. Y para terminar, me gustaría decir que la salud mental no es un lujo ni un extra, aunque hoy en día para algunas mujeres sí, y que es una parte inseparable de la salud integral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Karen. Creo que muchísimas cosas para discutir. Ya me voy quedando con algunas cosas para conversar después. Me voy quedando con ese plan de puerperio que me parece que está buenísimo, ¿no? Y que viene a fortalecer el plan de parto. Y esa cuestión de tener a alguien que nos ayude ahora estamos nosotros trabajando también en este concepto de la navegación, ¿no? De alguien que nos ayude a navegar, ¿no? A navegar las olas tormentosas del embarazo, pero también del puerperio. Y creo que eso quizás no es tan difícil de lograr, ¿no? Tener a una persona o que cada centro de salud, cada prestador tenga como algún rol de alguien que nos ayuda a eso, ¿no? A, a ayudarnos a organizarnos un poco la cabeza en esos momentos cuando estamos bastante desbordadas, sea en un puerperio, pero en otros aspectos de la vida y de la salud. Así que bueno, ya hablaremos más adelante. Ahora entonces le damos la palabra a Lucía, que nos va a hablar de otros aspectos también vinculados con la salud en el puerperio. Gracias, Lucía. Bueno, buenas noches. Primero, agradecer la invitación. Me parece que estos espacios son súper necesarios para empezar a cuestionarnos un poco el cuidado en salud que tenemos con las mujeres. Para los que no me conocen, como ya me presentó Verónica, soy Lucía Novoa, soy asistente de la unidad académica médica B del Hospital de Clínicas y trabajo hace bastante tiempo en el equipo de alto riesgo obstétrico, en la que ahora llamamos la unidad de medicina materno-fetal. Y bueno, la idea es un poco para los que asistimos embarazadas y mujeres que transitan el puerperio. No nos llama mucho la atención este número, no encontré datos en Uruguay, pero este es un dato que trae la COG de Estados Unidos, que dice que por lo menos 40% de las mujeres no asisten al control postalta después del nacimiento, que claramente o sea, casi la mitad de las mujeres no las volvemos a ver en el puerperio. Y en esta etapa, como decía Karen, que es tan importante, dejar de acompañarlas parece ser un problema. Cuando pensaba un poco en la charla y esto de por qué es lo ser invisible después del parto, me preguntaba un poco qué explicaba la brecha en los cuidados, que es lo que vamos a intentar contestar, por qué es necesario el cuidado y qué podemos hacer para achicar esta brecha. Un poco en qué explica la brecha en los cuidados, obviamente podría ser una charla muchísimo más larga y creo que va un poco en el sentido de los 3 webinars que va a haber, que el sistema de salud no invisibiliza el puerperio. Es como que la mujer embarazada la acompañamos hasta el final, llega al parto y es como que se terminara ahí y lo que viene después es como una nube, una nebulosa que nadie conoce y venía como un poco por el lado de lo que decía Karen, ¿no? De que el sistema se empieza a centrar en el recién nacido y se olvida de la salud materna. ¿Por qué la mujer capaz que no vuelve al control? Y que esto claramente excede a lo que queríamos hablar hoy, pero bueno, hay un montón de carga de cuidados y de trabajo no remunerado. Esa mujer vuelve al mismo lugar donde estaba antes de estar embarazada. Y esta es una encuesta de InMujeres del 2022 que lo que nos decía, lo que arroja es que casi que las mujeres duplicamos el tiempo que dedicamos a trabajo no remunerado. Entonces esa mujer que ahora es puérpera probablemente vuelva a cuidar a su recién nacido, a cuidar al resto de los hijos, si había un adulto mayor a cuidarlo a él, a encargarse de las tareas del hogar y que probablemente el cuidado y el autocuidado queden como bastante de lado. Y después creo que hay bastante falta de conciencia del riesgo, principalmente por el equipo de salud y que después no lo transmite a las mujeres. Como que nosotros mismos, los profesionales de la salud, los que atendemos a esas mujeres, no tenemos la conciencia de lo importante que es el control. Después, en cuanto al por qué es necesario el cuidado,
como decía Karen bien, es una etapa de cambios físicos, pero que no son solo físicos, sino que emocionales, vinculares, sociales, simbólicos, como decía ella. Entonces va a haber riesgo aumentado de algunas cosas, por ejemplo, enfermedades, como es la enfermedad trombóembólica venosa y las infecciones, como decía Karen, los trastornos de la salud mental, y no solo en las pacientes que tenían ansiedad o depresión de antes, sino que en las pacientes que no tenían antecedentes, y también en lo social va a haber mucha vulnerabilidad, y esto está mostrado por un montón de datos, a ser víctimas, por ejemplo, de violencia basada en género. Entonces, en este momento que hay tantos riesgos, ¿cómo vamos a dejar de cuidar a nuestras mujeres, ¿no? Entonces, en lo que refiere a enfermedad física, médica, quería traerles la enfermedad tromboembólica venosa, porque es la primera causa de muerte materna directa. De los eventos vinculados al embarazo, casi el 70% ocurren en el puerperio, y este riesgo se multiplica por 10 o hasta por 20 en el puerperio en una mujer que no cursó un embarazo. Y va a ser mayor en la primera semana y va disminuyendo hasta la semana 12. Creo que no somos todos médicos los que estamos acá, por suerte, entonces para hacer un mini repaso, la enfermedad tromboembólica venosa es cuando hay un trombo a nivel del sistema venoso profundo, principalmente las piernas. Entonces capaz que cuando vemos una embarazada, una puérpera, está bueno pensar en mirarle las piernas. Si tiene una pierna más hinchada que la otra, eso podría ser un síntoma de trombosis venosa profunda. Si le duele la pierna, sin duda si tiene síntomas más respiratorios, porque eso puede ser que el embolo viajó a los pulmones. Entonces, si tiene falta de aire, si tiene dolor torácico, sin duda que si tiene hemoptisis, o sea, sangre por la boca. Son todas cosas que cualquiera de los que asistamos a esa puérpera, seamos médicos o no, está bueno reconocer y derivar a un lugar que pueda hacerse el diagnóstico y el tratamiento. Y también conocer que los pacientes tienen otros factores de riesgo. Entonces, para prevenir esta enfermedad podemos hacer medidas como es la tromboprofilaxis, y tenemos que conocerlos. Esto es sacado de la Royal College, que sigue muy vigente desde el 2015, está adaptado ahí. Pero está como bastante demostrado que nuestro umbral para poner tromboprofilaxis, para prevenir la trombosis, es bastante más bajo de lo que debería. Una encuesta que hicieron en el 2022 en el hospital a ginecólogos, a residentes de ginecología, sobre cuánto indicaban tromboprofilaxis, y claramente indicamos menos tromboprofilaxis de lo que deberíamos. Por ejemplo, si miramos los verdes, una mujer que es obesa, que fuma, ya tiene dos factores de riesgo. Entonces en esa mujer, en su puerperio, sin duda si tuvo una preeclampsia, sin duda si tuvo una cesárea de urgencia, deberíamos considerar y hacer tromboprofilaxis. Y creo que no, todos los que estamos acá probablemente le indicamos mucho menos de lo que deberíamos, sabiendo además que es una medida que casi no aporta riesgo a esa puérpera. Entonces, si prevenirlo es tan fácil, si es una de las causas, la primera causa de muerte directa, capaz que lo tenemos que empezar a pensar un poco más. Después aparecen otras cosas. ¿Por qué es necesario el cuidado en esta etapa? Hay nuevas problemáticas como la lactancia y la sexualidad, donde yo no me voy a meter. Después hay enfermedades crónicas que tenía la paciente de antes, que probablemente va a haber que cambiar algunas dosis de fármacos, cambiar alguna medicación por la lactancia, vamos a tener que controlarla. Se me ocurren grandes, la epilepsia, que nosotros en el embarazo aumentamos mucho las dosis de los fármacos y vamos a tener que volver a bajarlas. Las enfermedades autoinmunes, que en el puerperio tienden a empujar un montón. Entonces, si la paciente, además de cursar un puerperio, tenía una enfermedad crónica, el control va a tener que ser un poco mayor. Y después vamos a tener que reclasificar algunas enfermedades, y eso vamos a tener que pensar si esa paciente que tuvo una diabetes gestacional o una preeclampsia o una hipertensión gestacional, qué vamos a hacer con ella y cómo vamos a reclasificarla y volverla a poner en si es diabética o no, si tiene prediabetes. Entonces, en la diabetes gestacional sabemos que si nuestra paciente cursó un embarazo con una diabetes gestacional, va a tener mucho más riesgo de desarrollar diabetes más adelante, va a tener riesgo de tener síndrome metabólico, y independientemente de si tenga diabetes después o no, su riesgo cardiovascular va a estar aumentado. Y lo que deberíamos hacer, lo que nos sugiere la ADA, es que tendríamos que hacerle a esa mujer que tuvo una diabetes gestacional una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 4 y la semana 12. Esto sin duda que trae complicaciones, ¿no? Si decimos que el 40% no vuelven, ¿cómo vamos a hacerlas volver para que además estén 2 horas? Porque se tienen que sacar la sangre antes de la glucosa, después de la glucosa, ¿quién se encarga del cuidado del recién nacido en ese momento?
Entonces, algunas guías lo que empiezan a recomendar o que tendríamos que considerar si la paciente no, vamos, sabemos, conversamos con ella, sabemos que va a tener dificultad en volver, capaz que tendríamos que hacerle una PTOG al alta a las 48 horas del nacimiento, con valores que la verdad son bastante parecidos a las PTOG de las 4 semanas, entonces por lo menos no nos perderíamos de diagnosticar y saber qué pasa con esa diabetes gestacional. Y si ahí no diagnosticáramos diabetes o prediabetes, el control recomendado para una paciente que tuvo diabetes gestacional es por lo menos una glicemia cada 3 años, idealmente anual. Y en cuanto a los estados hipertensivos del embarazo, también sabemos que aumentan el riesgo cardiovascular, más allá o no de que la paciente desarrolle hipertensión, y también aumentan el riesgo de desarrollar hipertensión arterial crónica. Entonces, por lo menos deberíamos ver a esa paciente a los 3 o 5 días y volverle a tomar la presión arterial y recomendarle que se haga un control ambulatorio y si efectivamente las cifras no son de hipertensión, saber que por lo menos un control anual de presión esa mujer debería tener a lo largo de su vida para pesquisar la aparición de la hipertensión. Acá les traía un poco cómo se comportaba en el posparto la presión. Sabemos que después del nacimiento, por la resorción de los edemas, por la autotransfusión placentaria, aumenta un poco la presión, pero después empieza a bajar a los 3, 5, una semana ya vuelve como a la presión normal, entonces deberíamos tener como medida la presión ahí. Y después, pensando un poco cómo achicamos la brecha, que me parece que estos espacios empiezan a pensar en achicar la brecha, yo me cuestionaba varias cosas y traía un poco algunos conceptos que están sonando hace ya algún tiempo. Esta cosa como de empezar a cambiar el paradigma del cuidado posparto y el único control que hay en el puerperio, a pensar en un cuarto trimestre. Esto surge como hace ya, en el 75 hay una antropóloga que empieza a hablar del cuarto trimestre, pero capaz que la COG y la mayoría de las sociedades internacionales, capaz que hace 10 años que están hablando de este concepto de cuarto trimestre, que la idea es darle más continuidad al cuidado. Esto que decíamos hoy, no es que nace el niño y se termina el cuidado, sino que el cuidado continúa. Y después esto que hablaba también Karen, de empezar a aprovechar la oportunidad del control del embarazo. Capaz que las embarazadas las vemos 10 veces antes de que nazca su hijo, algunas las vemos todavía más en alto riesgo, capaz que las vemos 25 veces antes de que nazca el niño, y capaz que ahí tenemos que empezar a trabajar, ¿no? En esto de promover la salud y que también las mujeres sean responsables y tomen sus decisiones en salud, pero si diagnosticamos, por ejemplo, una diabetes gestacional, capaz que le tenemos que hablar a esa embarazada del riesgo que va a tener de tener diabetes, de lo bueno que está que dé lactancia exclusiva porque disminuye mucho el riesgo de que tenga diabetes después. Entonces empezar a usar esa cantidad de veces que vemos a las pacientes para eso, preparar el puerperio y preparar el cuarto trimestre y llegar un poco más preparados. Y después yo también me preguntaba, los que somos docentes y tenemos estudiantes de pregrado, de parteras, de medicina, cómo empezar a incluir esto, ¿no? Porque si nosotros no lo hablamos, yo por ejemplo doy clase en quinto, y me pasa mucho de cuando vemos mujeres, como que los antecedentes ginecobstétricos no existen, o sea, son antecedentes personales y los ginecobstétricos no forman parte de los antecedentes de las mujeres. Cuando, capaz que son los antecedentes más importantes que tenemos, entonces si están viendo una paciente mujer con dolor torácico y tiene 45 años y tuvo 5 embarazos con preeclampsia, capaz que sabemos que esa mujer va a tener más riesgo cardiovascular. Pero si nosotros los profesionales de la salud ni siquiera lo sabemos y no lo transmitimos, capaz que no vamos a poder nunca achicar la brecha. Entonces, nada, por eso me parecía como re interesante y me parecen re importantes estos espacios donde la idea es achicar la brecha un poco. Más o menos era por ahí. Capaz que fue un poco rápido porque estaba un poco nerviosa, pero espero que se haya entendido. Gracias, Lucía. Estuvo clarísimo, se súper entendió. Yo no puedo hablar de que hables rápido porque yo hablo rapidísimo, así que, pero creo que estuvo buenísimo. Creo que ambas presentaciones se súper complementaron y tengo tantas cosas para decir y para preguntar que creo que va a estar buenísimo ahora la conversación. Ahora ya se conectó Carolina Quevedo. Carolina también es integrante de la Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y Reproductiva, ginecóloga, especialista en ginecología de la infancia y la adolescencia y tiene un diplomado también en lactancia. Así que creo que también es una muy buena oportunidad para que Carolina nos cuente un poco y nos comentes. La idea ahora, la dinámica es poder discutir entre todas un poco sobre estas presentaciones, pero
a todas las personas que están conectadas, que por suerte son un montón de personas tenemos en este momento conectadas en este webinar. Les pedimos que si tienen preguntas, comentarios, los hagan dentro de la caja de preguntas y respuestas que está ahí cuya abajo en el Zoom. Caro. Hola, buenas tardes. Disculpen que tardé un poquito en conectarme. Bueno, me parecieron, sí pude escuchar las dos presentaciones, me pareció que pudieron como concentrar un montón de conceptos, ¿no? Sin duda, cuando uno lee sobre el puerperio y cuando uno escuchaba a Karen y a Lucía, el concepto que más queda es que el puerperio es un periodo trascendental, ¿no? De la vida de las mujeres que atraviesan por esa etapa, ¿no? Eh, y van acompañados de una serie de cambios que exponen a la mujer a una gran vulnerabilidad desde todo punto de vista, ¿no? Sin embargo, el cuidado que le estamos dando al puerperio actualmente, como que no traduce esa importancia que tiene el periodo, ¿no? Y eso me parece que es algo que nos tenemos que cuestionar todos como equipo de salud, que no le estamos dando ni el espacio ni la importancia al puerperio que tiene, ¿no? Actualmente el escaso cuidado que le damos al puerperio, que en la mayoría de los lugares es con suerte un control, eh, está basado básicamente en criterios biologicistas, como nos había nombrado Karen, ¿no? Y más que nada en la recuperación física inmediata. Eh, entonces, ¿dónde está todo el resto del puerperio, todo lo que se modifica en la vida de la mujer? Y sin duda está también basado en los cambios inmediatos, o sea, es el puerperio inmediato y el mediato. ¿Qué pasa con el puerperio alejado, no? Eh, que me parece que eso es algo que hay que problematizar. Los cambios que sufre la mujer en el puerperio se van como agudizando a medida que nos vamos alejando del nacimiento. Sin embargo, los cuidados no acompañan eso, ¿no? Totalmente, creo que eso es como inversamente proporcional, ¿no? A medida que pasa más puerperio, digo, las complicaciones agudas son agudas, ¿no? La trombosis quizás es más, pero hay otras complicaciones que son cada vez mayores y cada vez nos controlamos, se controlan menos las personas, ¿no? Fer, ¿vos querías decir algo? Sí, perdón, pero por mi desviación profesional me tenté a participar después de escuchar las dos presentaciones de Karen y de Lucía, que les agradezco porque fue un placer escuchar los conceptos, los contenidos y ahí habría muchísimo para hablar. Pero mientras las escuchaba, en realidad fui a buscar unos apuntes que tenía, quiero decir, referirme a 3 puntos, en 2 minutos. Primero, algo muy, muy biomédico, y para eso fui a buscar unos apuntes por una otra actividad que había estado, de una publicación de The Lancet, que siempre lo respetamos mucho por la entidad de sus publicaciones, pero miren esto. Un estudio que forma parte de una serie especial de la salud materna pone de manifiesto la elevada carga de afecciones postnatales que se prolongan durante meses e incluso años de la vida. Pero acá solo quería poner en porcentaje esas afecciones que pueden prolongarse durante años. ¿Qué son? Puede haber cosas que subestimamos muchas veces. 1/3 de las mujeres pueden tener dispareunia, dolor lumbar el 32%, incontinencia anal 19%, incontinencia urinaria 31%, ansiedad hasta un 24%, es decir, una de cada 4 mujeres, depresión entre un 11 y un 17%, una de cada 5 mujeres, dolor perineal, miedo al siguiente nacimiento, infecundidad secundaria de estas cosas. Eso quería decirlo desde el punto de vista muy biomédico, cuánto no prestamos atención al postnatal, lo que decía Lucía, a todas las cosas que pueden pasar después. Después quería comentar cuánto manejamos o qué poco manejamos todas las modificaciones que tienen que ver con lo neurológico, con el efecto a nivel del sistema nervioso central, del cerebro, literalmente, de las modificaciones hormonales que tenemos en el puerperio, que en muchos aspectos son protectoras del recién nacido y protectoras de la propia persona que está cursando el puerperio inmediato y alejado, pero que también tenemos que llegar a comprender para interpretar lo que le está pasando a esa mujer. Que muchas veces le decimos, esto es normal, esto es normal. Esto es normal, pero dame una explicación de por qué por momentos estoy triste y estoy feliz. ¿Por qué tengo mecanismos de autoprotección que hacen que no me deprima porque no duermo? Es decir, esas cosas necesariamente creo que quienes hacemos asistencia
tenemos que aprender de la neurociencia del nacimiento y del posnacimiento, que son beneficiosas y que está bueno además ponerlas en la mesa, que no todo va a ser color de rosa, pero que sí va a ser feliz, pero que también va a tener lo otro. Eso libera muchas tensiones y libera de muchas culpas. Y finalmente quería decir una cosa que, conceptual que también me parece súper relevante, que del ámbito de la salud tenemos que tener presente. Lucía lo comentó, la exposición o el riesgo a la violencia durante el puerperio y el posparto, y tenemos que tener presente que los femicidios, las muertes de mujeres en los posnacimientos, y ese periodo de riesgo se extiende durante 2 años, son significativamente superiores a mujeres que no han pasado previamente por un proceso reproductivo. Es decir, que en algunos países, sobre todo en Norteamérica, se considera hasta un factor de riesgo para mortalidad de mujeres y se considera dentro del contexto, se está discutiendo de considerarlo como una causa de mortalidad materna, a pesar de que se extienda más allá de los 40 días del puerperio. Es decir, para que veamos la relevancia del riesgo, no es esto ponerlo en la bandeja de decir, uy, todas están en esto, pero nosotros que somos, hacemos asistencia, tenemos que tener presente, así como hay otros riesgos cardiovasculares en otros ámbitos de la vida, etcétera, etcétera, es un factor de riesgo para estas complicaciones. Nada más, y no hablo más. Sí, tal cual. Yo creo que si uno mira los números, y creo que ambas pusieron muchos números, creo que los números son importantes como para tener conciencia, ¿no? De esto, que realmente es tan evidente que, no, que rompe los ojos y sin embargo no actuamos en consecuencia. Y me pareció muy interesante esto que decía Lucía, ¿no? Tanto yo actualmente soy docente universitaria, Karen también de la Escuela de Parteras, Lucía, Fernanda, Noel lo fue, Carolina también. ¿Y qué tanto le dedicamos desde el punto de vista en la docencia al puerperio, ¿no? Creo que a veces es nosotros mismos formamos parte somos parte del problema en la invisibilización de esta etapa de la vida. Y creo que estaría tan bueno ahora, más adelante, charlar un poquito sobre qué estrategias tenemos para fortalecer esto, ¿no? Que creo que las podemos hacer en la práctica. Noel. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a las dos, a Karen y a Lucía por la presentación, realmente estuvo buenísima. Y bueno, lo que yo quería comentar venía un poco de la mano con esto último que dijiste vos, Vero. Más allá de, bueno, de todo lo que ya estamos comentando, ¿no? De la importancia de esta etapa, de las repercusiones. Bueno, ¿cómo salimos de este lugar? ¿Cómo lo hacemos visible? ¿Qué herramientas tenemos? ¿No? Que me parece que es como eh, el desafío más importante y donde más importa que hagamos, más allá del reconocimiento de la situación, bueno, qué hacer con esta. Y pensando, bueno, que es una situación realmente, el seguimiento de la mujer en el puerperio es muy complicado. Entiendo yo que, por un lado, por el factor de la mujer, que como también Karen habló mucho, de cómo en esa etapa está abocada a los cuidados del recién nacido, a los cuidados muchas veces de otros hijos, o situaciones que le hacen difícil planificar o plantear un seguimiento con tanta dedicación o con tanta atención como de repente hay en el embarazo. Y me parece que otra limitante muy importante es la propia formación de los profesionales de la salud que asistimos a las embarazadas en cuanto al manejo de las complicaciones del puerperio, o el manejo del puerperio en general, no solamente de las complicaciones, sino el manejo de eh, las situaciones principalmente de la esfera psicoemocional, ¿no? Que los médicos o los profesionales de la salud, los médicos más, muchas veces nos encontramos muy limitados en eso. Y nos quedamos, como también hablaron, en una mirada muy biologicista, de, bueno, del control, de la patología, de la herida operatoria, y nos quedamos un poco sin recursos en cómo seguir o cómo seguir ahondando en eso, ¿no? Este, entonces, bueno, me parece que esos son como limitantes que por donde les tenemos que entrar de alguna manera. Y en ese sentido me pareció muy interesante lo que dijo Lucía de empezar a trabajar el puerperio desde el embarazo. O sea, esa es la oportunidad, ese es el momento, este,
y que obviamente se presentan otras dificultades, ¿no? Porque en el embarazo vamos a estar abocados a cosas que están pasando ahí en el embarazo, entonces empezar a hablar del futuro también es como difícil, pero bueno, tal vez esa sea la oportunidad más importante que tengamos para poder empezar a hacer intervenciones o transmitir información o planificar seguimientos sobre algunos aspectos en particular que pueden ser relevantes para cada mujer. Este, Me pareció que por ahí puede ir la idea. Creo que incorporar el puerperio en el embarazo, creo que es, ¿no? Hacer eso me parece que es una cosa clave. Quizás tenemos ahora, y no tanto, ¿no? Más sistematizado, incorporar, por ejemplo, la anticoncepción post-evento obstétrico en el embarazo, ¿no? Y lo estamos empezando a incorporar, pero es como también, es muy importante, pero es muy, muy biológico, ¿no? Empezar a incorporar otros aspectos del puerperio también. Claro, sí. Sí, completamente de acuerdo. Y traer un poco también lo que decía Fer al principio, de que, bueno, que todo el proceso reproductivo es un momento de oportunidad para poder lograr o incentivar cambios de hábitos. Generalmente las embarazadas están mucho más predispuestas a lograr cambios de hábitos hacia hábitos de vida más saludables. Y bueno, y empezar a reconocer el puerperio también como un momento clave para poder trabajar en mantener esos nuevos hábitos, ¿no? Porque si nos quedamos solamente en el embarazo, seguramente no vamos con todos los cambios que tiene y todas las vulnerabilidades que tiene el puerperio, a lo mejor si nosotros no apoyamos eso, nos vamos a quedar, nada, con el objetivo trunco, me parece, ¿está? Y bueno, y traer un poco esto también que comentaba Noel, ahora lo último, me parece importante saber que todos buscamos lo que sabemos. Entonces, una de las, me parece, de las herramientas clave para poder visibilizar mejor el puerperio es empezar a formarnos más en puerperio. Me parece que este webinar es como un primer paso para traer eso, ¿no? Traer la importancia de que nos empecemos a formar en puerperio. Y me parece que sí, es una responsabilidad como docentes, pero entiendo también que como docentes no hablamos mucho de puerperio porque, en mi caso por lo menos, no sabía mucho de puerperio tampoco. Entonces, me parece que como unidades académicas, como la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva, ponernos un poco esa mochila de, bueno, empecemos a fortalecer la formación de nuestros posgrados y de nuestros profesionales en esta temática. La cantidad de webinars que hay sobre patología obstétrica, sobre diferentes cosas del embarazo, eh, se contrapone mucho con el lugar que le estamos dando al puerperio en la oferta académica, ¿no? Me parece que desde el punto de vista de las unidades académicas tenemos que, que poner el pienso en eso. Y bueno, y me pareció súper interesante también esto que nombraba Lucía en su presentación de como flexibilizar algunas indicaciones, entendiendo o tratando de acercarnos a la realidad que se vive en el puerperio. Esto de lo de hacer la PTOG previo al alta me pareció algo súper importante. Será porque a mí me pasó que me tuve que hacer la PTOG a los 3 meses y fue todo un proceso poder coordinar quién se quedara, la teta, a qué hora, para poder estar 2 horas y poder hacerme la PTOG, que me considero una privilegiada por haberlo podido realizar, pero que no estuve exenta de dificultades. Entonces, empezar a armar estrategias para acercarnos a la realidad que se vive en el puerperio desde el punto de vista médico, fundamental. Tal cual. Karen, sí. Había leído por ahí un comentario de la necesidad, ahí Fernanda puso, eh, crear verdaderos equipos perinatales, ¿no? Esto de la necesidad de que esos equipos perinatales estén integrados, obviamente, por varias disciplinas y que no quede como todo ahí como consulto acá, esto, ¿no? De los tiempos. Los tiempos del puerperio son otros tiempos, porque también están marcados. Hay como el tiempo se empieza a desdibujar, ¿no? Porque son otras las dinámicas, porque es otra persona a veces la que pauta los tiempos. Entonces me parece como que hace un espacio institucional en el que las mujeres puedan acceder, me parece como fundamental, porque a veces
están las ganas, pero ¿qué propuestas les damos o qué les brindamos en relación a esto, o a la necesidad de las propias mujeres, ¿no? Y después, en realidad, en relación al continuo, yo vuelvo a destacar lo de las clases de preparación para la maternidad y la paternidad, porque en otros países lo que se hace es, no es como que las clases terminan con el nacimiento o los grupos no terminan con el nacimiento, sino que se continúan después de eso, ¿no? Y la oportunidad de reconocerse en otras mujeres, de aprender a otras mujeres, también habilita lo que a veces uno no se anima a decir, ¿tá? Por esto de los estereotipos de género, o cómo hay que cumplir la maternidad, ¿no? Compartir con otras mujeres a la misma etapa produce mucha habilitación y mucho alivio. A veces no hay que hacer muchas más cosas que simplemente validar y sostener, porque en realidad es otro que te escuche y te comprenda y que alguna vez te dé como unos piques, pero me pareció como muy importante esto de las propuestas institucionales y que sea un continuo. Tal cual. Acá también Fabián puso en la caja de preguntas que sería bueno que las instituciones coordinaran antes del alta hospitalaria el primer control puerperal junto con el control del recién nacido. Eso desde el Pereira Rosell se está intentando hacer hace un tiempo, pero también es complejo que las mujeres lo sostengan, pero eso es ideal, ¿no? Optimizar el tiempo, que en el momento que se controla el recién nacido se controle la mujer. A mí en esto de buscar estrategias de generar cambios, que era lo que decía Noel, me gustaría preguntarle a Lucía un poco la experiencia de la policlínica de cuarto trimestre, ¿no? Del Hospital de Clínicas, que creo que ustedes tienen y que viene funcionando hace un tiempo, que es muy biomédica, pero que igual creo que estaría bueno saber un poco cómo la ven ustedes y cómo ven esa oportunidad. Y qué Bueno, respuesta tienen de las personas, ¿no? en realidad nos pasa que las pacientes que controlamos por lo general son las pacientes que tuvieron mucha patología médica o también de la salud mental. Tenemos la suerte de que nuestro equipo es una psicóloga médica, está también la trabajadora social, o sea, es un equipo muy interdisciplinario. Entonces, la realidad es que cuando logran asistir las pacientes, que a veces es verdad que se dificulta, pero bueno, tenemos la capacidad de rastrearlas porque también nos ayudan mucho los números, no tenemos una cantidad enorme de pacientes. Funciona súper bien y es un espacio Es más, nos pasa que tenemos poli de cuarto trimestre y tienen 2 años, son puérperas hace 2 años, pero que bueno, que las seguimos acompañando porque hay alguna patología que no solo médica. Por lo general la médica es la más alejada, la que menos se sigue en la poli de cuarto trimestre, pero que sí es o sea, la parte de que hacemos en el hospital de tener consultorios compartidos, la verdad que es un placer. No sé si se pueden lograr en todas las instituciones, pero trabajar en conjunto y tener al lado una psicóloga, o sea, lo hace muy fácil. Y también esto de, ¿no? Como la salud mental, empezar a tratar de priorizarla y que también tengan acceso. Tenemos la facilidad que están los psiquiatras en la vuelta, entonces si precisamos a los psiquiatras también andan por ahí. Es como ideal la forma de funcionamiento, no sé si es trasladable a todas las instituciones. Sí, yo creo que no, seguramente no es trasladable a todas, pero es adaptable, ¿no? Quizás uno puede no tener a todos los profesionales, que sí es el sueño quizás de muchos, ¿no? Tener todos los profesionales en el mismo lugar o en los consultorios linderos, ¿no? Y que uno pueda salir del consultorio y hablar con la psicóloga, hablar con la internista, pero sí quizás generar estrategias que puedan facilitarle a las mujeres esas cosas, ¿no? Que uno pueda quizás no tener al psicólogo al lado, pero saber que si yo le pido la consulta, la va a tener a la brevedad, ¿no? Poder facilitarle las cosas, ¿no? Porque creo que esa cuestión de facilitarle la vida a las personas en esta etapa de la vida es una cosa que yo creo que es fundamental, que sería como el objetivo. Y ese continuo, ¿no? Continuo de atención, ¿no? Yo creo que tener agendado el control puerperal con la misma énfasis que tiene el control de las semanas y tiene 38 semanas, ¿no? Porque a las 39 semanas va el control, es excepcional que no vaya. ¿Por qué no va a las 10 días del puerperio, ¿no? De la misma forma. Creo que me parece que esa es sería como el objetivo fundamental. Después, a mí me parece que otra cosa que creo que es importante pensar, y esto es más previo, y también le preguntaría quizás a Karen, es
así como el rol de la Policlínica está de cuarto trimestre, cómo fortalecer la presencia y la participación de las mujeres en los cursos de preparación. Yo creo que los cursos de preparación para el nacimiento y para la maternidad y la paternidad, que le hemos ido cambiando los nombres, ¿no? Ya no son clases de parto, ¿no? Son cursos, instancias, ciclos, bueno, y no son de preparación para el parto, sino que son para la maternidad y la paternidad, que creo que todas estamos convencidas de que son fundamentales, favorecen la experiencia del embarazo, favorecen muchísimo la experiencia del nacimiento, disminuyen el índice de cesáreas, pero sin embargo no logramos una adherencia como quisiéramos para que las mujeres vayan, ¿no? Entonces, ¿qué les parece cómo poder... Te pregunto a vos, Karen, porque me imagino que sos quizás la más cercana a las clases, pero favorecer la presencia, ¿no? Porque yo creo que eso sería ir ahí, fortalecer el puerperio, ¿no? Ahí, viste que en realidad en el subsector público y en el privado hay diferencia con la concurrencia. En realidad en el subsector privado concurren muchísimo más que lo que va en el sector público. Yo creo que ahí en realidad pasan dos cosas, que es desde el punto de vista institucional se promueve más las clases, ya se las invita a las mujeres, les llega un mail, ya no sé, la enfermera les informa los días, las clases, ¿no? Está como más hay como una fuerza, entre comillas, más institucional de la invitación. Y después en realidad los equipos, ¿no? Muchas veces no saben ni qué días son los grupos, ni a dónde tienen que ir, ¿no? Esto como el recurso ahí en la mano, pero que no lo trasladamos hacia las mujeres. Y en esto de los cuidados, ahí concuerdo con Lucía, a veces en las usuarias del subsector público, la adherencia a los grupos tiene que ver con el tema de los cuidados. ¿No? La red de cuidados muchas veces es como más escueta, entonces, o en realidad también los intereses de las mujeres pasan por otros lados, y no necesariamente con eso. No sé, por ahí dejo mi idea, a ver qué les parece. Sí, yo creo que la diferencia público-privado es real, pero de todas formas creo que el porcentaje de mujeres que van a clases o cursos o instancias de preparación para el nacimiento, igual es un porcentaje que es bajo. Es mayor en el privado que en el público, yo estoy de acuerdo. Hay una cuestión que tiene que ver a veces con la posibilidad de trasladarse, ¿no? De conectarse. Ahora, si bien los Zoom han facilitado algunas cosas, también se pierden otras instancias, pero creo que igual sigue siendo porcentaje bajo de mujeres que finalmente optan por eso. Creo que también a veces la responsabilidad es de quienes controlamos embarazos, ¿no? Bueno, de insistir. Para eso creo que también incorporar otras personas en los controles de embarazo también es importante, ¿no? Los roles que pueden tener el personal de enfermería, las licenciadas, los que controlan, toman la presión, ¿no? Eso, bueno, de poder repetir y decir, creo que eso es muy importante. El rol de los entornos de cuidado, ¿no? De las redes de apoyo que las mujeres tengan, ¿no? Eso también es una cosa importante, involucrarlas en eso y el entorno familiar, creo que eso también es una cosa que es muy importante. Y lo otro que también me parece es esa cuestión de cómo optimizamos la transición entre el cuidado hospitalario, ¿no? A veces de esas mujeres que han tenido mucha patología a el cuidado ambulatorio, ¿no? Esa transición de tanto cuidado en internación y tan poco cuidado ambulatorio. Eso creo que también es una cosa que habría que trabajar. Fernanda, ¿levantaste la mano? Y lo que pasa es que me arengás, porque hablando de la preparación para el nacimiento y para el parto, y yo quisiera generar una interrogante que es interpelarnos de cómo se organizaron y se inscribieron dentro de la atención la obligatoriedad o la pauta de una meta para la preparación para el nacimiento, que estrictamente se estructuró para trabajar en disminuir la tasa de cesáreas, porque eso es el sustento de la meta asistencial que se elaboró. Y si uno va y valora el impacto que ha tenido, estrictamente para lo que se elaboró, no ha tenido el impacto que se esperaba. Eso por un lado. Después es interpelarnos en esto de cursos o talleres o como le pongamos de primer nombre, de preparación para el nacimiento o de preparación para el parto.
¿Será la terminología adecuada? ¿Será la herramienta adecuada? ¿Todos entrar en el evento de, o tenemos que pensar otra mirada de cómo centrar, que es un acompañamiento a la persona y a las redes que la contienen o que la rodean, no que la contienen? Es decir, quizás tenemos que innovar en qué estrategias estamos llevando adelante y para qué. Si es la estrategia que quiere el sistema de atención o si es la estrategia que necesitan las personas que transitan el proceso reproductivo. De hecho, hay herramientas en otros países, Karen los mencionó al pasar, que es para esto del proceso reproductivo, por esto de los riesgos y a todo lo que nos exponemos, pero también para otras circunstancias, que es la elaboración de procesos grupales, pero con un enfoque de trabajo grupal, no de preparación de conocimiento para, pero sí del intercambio grupal entre personas que están transitando por los mismos procesos. Procesos reproductivos que podrán terminar en un parto, en una cesárea, o que podrán haber terminado en una pérdida de un embarazo o una complicación. Es decir, sí hay evidencia de que las acciones grupales durante el embarazo, pero en el post-nacimiento, que involucren a la persona central, que es la mujer que estamos hablando en este caso, pero que involucren al recién nacido que tiene y que involucren al resto, es una de las estrategias más beneficiosas para evitar los sentimientos contradictorios y algunos factores de riesgo. Entonces, quizás es un momento, y de hecho nosotros lo estamos discutiendo, de ver cómo estructuramos esto de los cursos de preparación y ver también si son cursos y talleres, cómo lo consideramos aprobado o desaprobado. Eso es una broma, obviamente. Ahora sí no hablo más. Mentira. Caro, Nada, retomar un poquito esto que decía Fer, que también me había quedado como muy importante de la presentación de Karen, es el trabajo en grupo en el puerperio, ¿no? Esta idea de una atención en un continuo de atención, también hacer un continuo en lo que son los cursos de preparación para la ama paternidad, ¿no? Em, si hay momentos en la vida en los cuales las dinámicas grupales pueden servir, creo que el puerperio es uno de esos. No sé, Karen, me gustaría ver si tenés experiencia en el trabajo de eso. Sí conozco grupos en los cuales se organizan por las propias puérperas, pero si tenés experiencia de trabajo en grupos donde también participen profesionales de la salud que acompañen un poco desde su rol y desde su lugar al grupo de puérperas. Yo tengo como experiencia de grupos, tengo mi propia experiencia que yo formé con mi grupo de preparación para el nacimiento, un grupo de posparto que creo después se arman un grupo para los padres, ¿no? Que está bueno también como centrar su propia experiencia de la paternidad y el grupo para las madres y tenemos un grupo en conjunto, que eso fue para mí fundamental para sostener mi puerperio. Yo no sé qué hubiese hecho si no hubiese tenido a ese grupo de amigas puérperas. Y después, en realidad, la experiencia de grupos, como ya te digo, Fernanda, funciona siempre como para varias temáticas. Para el puerperio funciona mucho y, de hecho, Facultad de Psicología ahora había lanzado una propuesta que era grupos de puérperas que en realidad ahí se enfocaban varios temas, por ejemplo, como sexualidad, aspectos psicoemocionales, y en realidad estaba llevado a cabo por estudiantes de psicología y docentes de psicología. O sea que desde la academia, por ejemplo, de Facultad de Psicología se está promoviendo y después hay grupos particulares. No tanto el grupo, no sé si vos preguntabas en relación a esto de la participación de varias disciplinas, sí lo que he visto, lo que veo, lo que se promueve, que también son difíciles de sostener, por esto de la concurrencia y el tema de los cuidados. Lo bueno de los grupos de puerperio es que podés llevar a tu bebé, que hay lugares en los que no podés, ¿no? Esa distancia compartible. Eh, y en realidad hay muchos grupos que se forman las propias puérperas, pero cada vez más están apareciendo grupos promovidos por los profesionales. Lo que yo he visto
es desde el punto de vista de la psicología o aspectos en relación a la crianza. Pero para mí es una gran estrategia de cuidado. Sí, yo creo que los grupos, el trabajo en grupo en general, ¿no? Para muchas cuestiones, de la salud de las personas, es fundamental y está como muy planteado para algunas cosas, pero no para otras cosas en salud. Y creo que en este sentido, ¿no? Quizás uno lo tiene como muy sistematizado, ¿no? Para adicciones, para violencia, ¿no? El trabajo en grupo. Pero para esto también, ¿no? Es fundamental, ¿no? Grupos de personas que están compartiendo situaciones similares, y que nadie más puede, yo nunca fui puérpera, pero creo que nadie puede entender a una puérpera como o como otra puérpera, ¿no? Entonces me parece que eso, sin duda fortalece. Creo que hay muchas cosas para hacer, y estamos un poco en hora, pero de lo que habíamos planteado, no sé si alguna quiere decir alguna otra cosa, Lucía, Noel o Caro, este, o si hay algún otro comentario en el grupo, creo que la verdad que seguiríamos hablando toda la noche, creo que ha estado súper interesante. Además, hay muchas cosas que tenemos, que podemos hablar específicamente más del punto de vista de la salud en su aspecto más convencional, entendido, ¿no? De la salud mental, cómo abordar la salud mental del punto de vista más biomédico, cómo abordar la salud cardiovascular, cómo abordar la salud metabólica, ¿no? Yo le haría un montón de preguntas a Lucía vinculadas a cómo seguir una mujer que tuvo una preeclampsia, ¿no? Cómo seguir una mujer que tuvo una diabetes gestacional más allá de la PTOG, cómo acompañar a una mujer que tiene elementos de depresión quizás incipientes en el puerperio, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas que no vamos a poder hablar ahora porque no tenemos más tiempo, vamos a dejarlas abiertas y sacando puntos porque creo que sin duda actividades del año que viene de la sociedad van a tener que ver con esto, porque estos 3 webinars y nos queda uno más que ya las vamos a invitar a participar, a todos los que están conectados, porque creo que hay mucho para hablar y muchas ganas de hablar esto. Y también tener la voz de las personas, ¿no? La voz de las mujeres que han pasado por un puerperio. Si bien muchas de las que están acá pueden hablar como puérperas, pero la voz de las personas también es importante, ¿no? ¿Qué es lo que te hubiera servido tener en ese puerperio que a veces puede ser satánico, ¿no? Entonces creo que eh, les agradecemos muchísimo, desde la sociedad haber aceptado participar en este webinar con estas presentaciones que quizás no son las más convencionales y bueno, las comprometemos ya para volver a participar de un encuentro quizás un poco más largo y más extenso y más presencial o por lo menos híbrido el año que viene. Noel, no sé si querés decir algo más en tu rol de presidenta. No, nada más que agradecer también a todos los que se conectaron, que tuvimos una importante concurrencia y bueno, particularmente a Karen y a Lucía por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Recordarles que el tercer webinar de este ciclo de género y salud va a ser el 27 de noviembre, ¿no? Si no estoy mal equivocada. A ver. 27 de noviembre, sí. 27 de noviembre también a las 7 de la tarde y vamos a abordar otra etapa de la vida que también es muy interesante, que es el climaterio, la transición menopáusica, y vamos a hablar un poco también de qué pasa con los cuidados de las mujeres en esa etapa. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, muchas gracias al Laboratorio Urufarma por ayudarnos del punto de vista en el apoyo en la difusión y en el webinar, a Daniel que está ahí atrás en la parte técnica del Zoom, y nos vemos entonces el mes que viene. Gracias a todos. Chao, gracias.